Paulina y Catalina también. Bueno, la idea es hacer una presentación cortita acerca de cómo nosotros vamos a distribuir este diplomado y algunas características de cómo nosotros lo pensamos y cómo se gestó este diplomado en particular. Así que, en primer lugar, una pequeña descripción de lo que yo hago específicamente o de mi formación. Yo soy actualmente profesor asistente del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Escuela de Ingeniería acá en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yo soy doctor en Ingeniería Química de la Universidad de Notre Dame y trabajé también antes de venir como profesor acá a la universidad, como investigador postdoctoral en TU Dortmund en Alemania, en donde también trabajé en temas termodinámicos específicamente. En Notre Dame trabajábamos mucho con los temas de CO2 y estaba en un grupo específicamente que se dedica a captura de CO2 hasta el día de hoy, en donde principalmente aprendimos muchos de los temas que vamos a tratar en este diplomado. Actualmente tenemos varias líneas de investigaciones interesantes, como por ejemplo investigación en procesos de separación, diseño de procesos o simulación de procesos también. En todo esto, digamos, sobre todo en la parte de diseño de procesos y simulación de procesos, hemos trabajado bastante con la industria en temas relacionados con captura de CO2 y valorización de CO2 hacia productos como metanol, hidrocarburos, etcétera. También en temas eh, de fabricación de urea, por ejemplo, a partir de CO2. Hemos trabajado experimentalmente mucho con CO2, por ejemplo, para separar compuestos desde líquidos iónicos, para hacer, digamos, extracción supercrítica. Y ahora, como dice acá en el último punto, soy director del proyecto Anillo en Tecnología 2024, que es de captura de CO2 y su conversión en productos de alto valor, en químicos de alto valor. Entonces, esto lo pensamos como una alternativa para el uso del hidrógeno verde, porque si hidrogenamos el CO2, podemos producir varios compuestos interesantes como eh, metanol, hidrocarburos y ahora que están como bastante de moda el último tiempo, los combustibles de aviación sustentable, los SAF. Así que bajo este proyecto estamos trabajando fuertemente. Este proyecto lo empezamos en agosto en los temas de captura y conversión de CO2, que es el fuerte de este diplomado. Entonces voy a hablar un poquito de algo que voy a resumir lo que hablé en la masterclass hace unas cuantas semanas atrás, que es el contexto global y nacional de las emisiones de CO2. La segunda pregunta que nos hicimos para el proyecto Anillo y también para este diplomado es por qué deberíamos hacer captura de CO2 en Chile. Y esto es muy importante porque es algo que hemos discutido con la industria también, con varios interesados en estas aplicaciones y con los cuales hemos trabajado en varias asesorías por el DICTUC para implementación de estas tecnologías a nivel industrial y también una descripción del diplomado en captura y utilización de CO2 para que ustedes vean más o menos cómo nosotros pensamos la distribución de los cursos y qué es lo que ustedes van a aprender específicamente en este diploma. Como antecedente general, lo que nosotros vemos específicamente es que, específicamente desde 1950, vemos que el uso de combustibles fósiles ha ido en aumento hasta el día de hoy, lo que ha hecho que las emisiones de gases de invernadero y sobre todo el CO2, que es el 75% de esas emisiones, ha ido en aumento a nivel de la superficie terrestre. Esto ha hecho específicamente que se correlacione directamente, como nosotros vemos después desde 1950, que el promedio de temperatura global haya aumentado hasta aproximadamente 1,2 grados Celsius con respecto a temperaturas pre-1950 o preindustriales, que estamos hablando de 1850 específicamente. Entonces, vemos que hay una correlación directa entre las emisiones de CO2 y el aumento de temperatura global. Entonces, bajo lo mismo, hay iniciativas internacionales como el Acuerdo de París y también hay una cantidad muy grande de países que están adscritos a esto, en donde la idea es que no superemos, ojalá, en 1,5
esta barrita que tenemos acá para el 2050 y que es el límite, digamos, que es muy ambicioso y que ojalá no supere los 2 grados Celsius con respecto a las temperaturas preindustriales. Entonces, acá hay que tomar cierta acción en cuanto a lo que pasa con la situación del CO2. Como nosotros vemos acá, el CO2 o los gases invernaderos, que nosotros los podemos contar también como CO2 equivalente, vemos que principalmente provienen de combustibles fósiles y de la industria. Eh, y nosotros vemos que hay otros gases que también contribuyen, que son el metano, el óxido nitroso, los gases fluorados, etcétera, a este calentamiento global, pero nosotros vemos que en mucho menor medida que el CO2 en particular, y esto tiene que ver principalmente porque, como la mayoría viene desde la combustión, tenemos que de la combustión el CO2 es uno de los productos principales. Ahora, los gases fluorados que vienen, por ejemplo, de la refrigeración y de algunos procesos relacionados con eso, vemos que probablemente no es una cantidad muy grande, pero su potencial de calentamiento global es bastante alto. Entonces, hay muchos grupos de investigación también centrados en algunos de estos compuestos para su mitigación o para su reemplazo desde los procesos en los que se aplican. En cuanto a la emisión de gases de invernadero, nosotros vemos que la industria energética ocupa un 34% de estas emisiones y la industria en general, en donde está la industria química, alimentos, cemento, etcétera, ocupa otro 24% de estas emisiones. Entonces, esto es súper importante porque esto lo podemos correlacionar, ya que esto es emisiones globales, con lo que pasa en nuestro país, que ahí tenemos una distribución bastante particular y eso nos da un contexto de por qué deberíamos hacer la captura en nuestro país. Si nosotros vemos las emisiones globales, además, si nosotros nos centramos acá en Chile vemos que las emisiones están entre 10 y 30 millones de toneladas al año, las emisiones netas. Y si nosotros miramos, por ejemplo, China, tenemos 10 mil millones de toneladas. Si miramos Estados Unidos, estamos entre 3 y 10 mil millones de toneladas. Entonces, acá es una pregunta que nos hacemos siempre y es por qué deberíamos preocuparnos nosotros de la captura de CO2 si es que hay países que emiten una cantidad extremadamente alta comparado con nosotros, pero ahí nos tenemos que centrar en qué es lo que pasa en nuestro país. Nosotros vemos acá que las emisiones positivas acá de CO2, y ahí está esto correlacionado con el gráfico que vimos anteriormente, estamos haciendo un doble clic en Chile, y vemos que el sector energético es el que tiene mayor emisiones en Chile. Entonces por eso desde el punto de vista gubernamental se ha puesto ojo principalmente en termoeléctricas o industrias relacionadas en donde nosotros deberíamos mitigar la mayor cantidad de CO2 producido, capturarlo si es que queremos poner nuevas plantas con algún tipo de combustión o eliminar, digamos, ese tipo de plantas, pero nosotros nos damos cuenta que acá en Chile tenemos una emisión negativa por el uso de la tierra, por la silvicultura y por la plantación de bosques, etcétera, que incluso si nosotros miramos cuál es el balance neto de CO2, hay proyecciones que dicen que incluso podríamos ser carbono neutrales a futuro, y esto nos dice nuevamente si nuestra emisión neta podría ser una emisión neta cero o negativa, ¿por qué nuevamente deberíamos fijarnos en Chile para el CO2? Entonces, lo importante acá es que nosotros vemos que ya hay proyectos que están pensando en producir, por ejemplo, metanol a partir de CO2 capturado, ¿ya? Y poner capacidad de electrolizadores para generar hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? El CO2 lo podemos hidrogenar. ¿Y cuál es la relación del CO2 con el hidrógeno? Es que a partir de esto nosotros podemos generar metanol y también hidrocarburos. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos la revolución del hidrógeno verde hace un tiempo acá en nuestro país, en donde vamos a tener una capacidad bastante grande de producirlo.
Y entonces nosotros podemos utilizar ese hidrógeno, pero si pensamos en hidrogenar algo o cómo utilizar ese hidrógeno, tenemos que pensar de dónde vamos a sacar ese CO2 y la captura de CO2 o obtenerlo desde alguna fuente nos da una relación entre las dos industrias que es bastante promisoria. Entonces, acá nosotros vemos que a partir de energías renovables, y, por ejemplo, si nosotros hacemos electrólisis, obtenemos el hidrógeno. Y a partir de procesos de captura de CO2, por ejemplo, en este caso vemos la captura directa del aire, o también la captura puntual, que puede ser captura, digamos, desde fuentes de combustión. Nosotros podemos obtener lo que es el CO2 y a partir de eso nosotros podemos sintetizar productos químicos, plásticos, combustibles, etcétera, con una menor huella de carbono que la que tenemos actualmente con los derivados del petróleo. Y eso es el punto más importante. Bajo esta idea, nosotros dividimos nuestro diplomado en captura y utilización de CO2 en cuatro cursos. El primer curso que está relacionado en cómo nosotros hacemos captura, almacenamiento y conversión de CO2 como manera genérica. Qué es lo que utilizamos para hacer esto en cuanto a solventes, en cuanto a soportes, en cuanto a catalizadores, y acá nosotros damos antecedentes generales de todos estos procesos. Un curso 2 que es básicamente tecnologías de captura y conversión y cómo nosotros aplicamos esto a la industria. Un curso 3 de análisis técnico-económico y marcos regulatorios de procesos de CO2 en donde nosotros queremos explicar eh, específicamente cómo nosotros vemos el tema de la rentabilidad de un proceso en específico de captura, de utilización de CO2 o ambos en conjunto para que nosotros lo podamos aplicar. Es un curso 3 de evaluación de proyectos del tipo de captura y conversión de CO2 y finalmente un taller de evaluación de proyectos de CO2 en donde vamos a poner las manos a la obra y vamos a dirigir un estudio en grupo y que los estudiantes van a tener que trabajar en un proyecto conjunto para que hagamos una evaluación de un proyecto de CO2 aplicado a una industria de interés de ellos mismos. Entonces, para desglosar un poquito, el curso uno que es como antecedente y aspectos fundamentales de todo, vamos a hablar obviamente de aspectos físico-químicos, cómo nosotros podemos transportar y almacenar CO2, y ahí hacer una diferencia muy grande, por ejemplo, con el hidrógeno, ya que vamos a ver que el CO2 nosotros podemos obtener condiciones de presión y temperatura no muy altas y almacenar una buena cantidad de CO2. Aspectos fundamentales de captura de CO2, vamos a hablar de los aspectos principales de absorción, adsorción, membranas y nuevas tecnologías para captura de CO2, captura directa del aire, etcétera. También, ¿qué es lo que pasa si capturamos ese CO2 y podemos posteriormente secuestrarlo o utilizarlo directamente en algún proceso? Ya eso es súper importante. Los procesos de secuestro, acá en nuestro país como que eh, no tienen tanto auge como en países que son muy petroleros y se hace mineralización o enhanced oil recovery, que se llama recuperación mejorada de petróleo, en donde el CO2 ayuda a liberar desde algunos pozos medios agotados, digamos, con hidrocarburos, y también cómo nosotros podemos utilizar ese CO2 directo en la industria. Y también vamos a tener algunos especialistas que trabajan directamente en conversión de CO2 y nos van a hablar de cómo podemos convertirlo en metano, metanol, hidrocarburos, combustibles de aviación, urea, que son como los principales, y algunos otros compuestos que probablemente no son tan importantes como los que estoy nombrando acá. En segundo caso, tenemos un curso 2 que primero queremos analizar cómo nosotros vamos a implementar estas técnicas de captura de CO2 y en algunas industrias específicas. Entonces, ¿cómo vamos a implementarlo, por ejemplo, en la industria minera? ¿Cómo se puede implementar en industria energética, cemento, desde fuentes biológicas, como por ejemplo desde una planta de biogás, etcétera? Y también
vamos a hablar de implementación industrial de procesos de conversión de CO2 hacia los mismos productos que mencionamos anteriormente. Ya, ¿cómo nosotros podemos acoplar esto también a una planta típica en donde nosotros podemos capturar el CO2 y convertirlo, o también cómo nosotros acoplamos la captura de CO2 con la conversión, de cierta manera? O si a veces nos conviene comprar ese CO2, transportarlo, etcétera. Ya, ahí va a entrar un poco el curso 3 y también vamos a hablar de diseño y también entender cuál es el equipamiento que nosotros necesitamos para convertir y capturar ese CO2. En el curso 3 vamos a hablar de costos de capital, costos de operación para procesos de captura y conversión. Vamos a hacer análisis económico basados en casos reales que nosotros hemos visto ya en la literatura y algunos casos en donde ya tenemos números calculados o cosas que hemos visto en general en aplicaciones reales en la industria, para terminar con temas de análisis de ciclo de vida y estudios de sustentabilidad de estos procesos, que básicamente, si nosotros vemos que el análisis de ciclo de vida no me ayuda en el tema de disminuir las emisiones netas, probablemente no es un proceso que nosotros podamos, sea aplicable o que valga la pena de aplicar. Y el estudio de sustentabilidad es absolutamente necesario para ver cuáles son los parámetros que estamos mejorando con estas nuevas aplicaciones. Y finalmente tenemos un especialista, o dos especialistas en este caso, que nos van a hablar en la parte final de impuestos al carbono, implicancias éticas, legales y ambientales de captura y conversión de CO2 y todo lo que tiene que ver con el entorno, que muchas veces este tipo de aplicaciones o cualquier diseño de proceso químico, en general, nosotros podemos tener alguna implicancia que nos haga un poquito más difícil esta implementación. Como parte final, el curso 4, como les decía anteriormente, es de manos a la obra. Entonces, este curso lo vamos a ir haciendo al mismo tiempo que el curso 1, 2 y 3. Entonces, acá nosotros vamos a sentar las bases del diseño de proceso de captura, como para definir en primer lugar cuál es nuestro objetivo como grupo, en los grupos que vamos a formar. Posteriormente, tenemos que describir fuente emisora, selección de procesos de captura. Ahí nosotros tenemos una fuerte, digamos, formación de diseño de procesos químicos, entonces ahí vamos a dirigirlos a cómo ustedes deberían llegar a esos objetivos, para finalmente hacer un dimensionamiento de equipos de procesos de captura y conversión, o también puede ser captura o conversión, para finalmente hacer un estudio de costos, análisis económico y métricas de sustentabilidad, en donde las vamos a aplicar directamente a nuestro proyecto final. ¿Quiénes son los profesores de este diplomado? Quienes armamos desde el principio este diplomado. Está Junior Lorenzo, que es actualmente nuestro estudiante de doctorado, junto con Néstor Escalona, quien tiene amplia experiencia en diseño de procesos y con quien hemos conversado mucho acerca de cómo dirigir este diplomado y cómo hacer más eficiente la entrega de conocimientos a partir de los cursos. Junior también es ingeniero químico y, como les digo, tiene una amplia trayectoria en la parte de diseño de procesos químicos, y trabaja con nosotros también en DICTUC en estos análisis técnico-económicos para las industrias, para captura de CO2, producción de hidrógeno, hidrogenación de CO2, etcétera. Hemos hecho varios trabajos en el área. Está la profesora Elodie Blanco, que ella trabaja en la parte de captura directamente con soportes sólidos. Específicamente yo trabajo más con líquidos específicamente, y ahí hemos unido algunas fuerzas, digamos, entre adosar estos sólidos en los líquidos, y es la subdirectora también del proyecto Anillo que postulamos. Elodie también tiene una capacidad muy grande y tiene un proyecto también Fondesit, en donde trabaja en la conversión de CO2 capturados hacia combustibles.
entonces también tiene una formación muy grande en la parte petroquímica y la parte catalítica, y Néstor Escalona que conoce muy bien los procesos, por ejemplo, para la formación de combustibles, metanol, etcétera, por su formación catalítica. Y bueno, actualmente está terminando su proyecto que es el Núcleo Milenio de Catálisis hacia Química Sustentable, que tiene mucho que ver con los temas de este diplomado. También tenemos expertos de la Universidad Técnica Federico Santa María, de la Universidad de Concepción, que nos van a apoyar con algunos cursos, y también tenemos invitados de la industria y de otras instituciones con quienes vamos a trabajar en este diplomado. Así que esa es mi presentación. Estamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan ahora. Perfecto, muchas gracias Roberto por tu presentación y para las personas que se fueron sumando camino mientras estabas hablando, solo recordar que Roberto es jefe de programa del diplomado en captura y utilización de CO2, que recién lo explicó, y esta instancia es para que puedan resolver todas sus dudas administrativas y académicas. Así que ya están abiertos los micrófonos, por favor aprovechen y hagan todas las consultas, no se vayan de esta actividad que hemos organizado para ustedes. Aquí no hay preguntas tontas, háganlas nomás. Roberto, para que pueda responder preguntas administrativas, o sea, perdón, ay, se me Al cayó algo, revés. académicas, Catalina Lavín del equipo de admisión de educación profesional para que nos apoye con las respuestas administrativas. ¿Alguien se anima? Por favor, estamos aquí disponibles para responder sus dudas. Bueno, mientras se animan, le voy a preguntar a Catalina el proceso de admisión, descuentos y facilidades de pago para que nos pueda contar las novedades. Catalina. Perfecto. Hola, bueno, les quiero contar un poco cómo es el proceso de admisión a este diplomado. Para ello necesitamos que hagan sus postulaciones. Al momento de postular se les van a pedir algunos documentos que son cédula de identidad, currículum vitae y certificado o diploma de su título, que es uno de los requisitos para el ingreso. Eh, este diplomado va a iniciar el 23 de abril del 2025 con clases los días lunes y miércoles desde las 18 a las 21:45 en formato streaming, que son clases en vivo vía online, y está con un valor de 2.400.000 y el valor en dólares, porque igual le tenemos a los que son desde el extranjero, es de $2.667. Durante este año, lo que queda del 2024, estamos con descuento por matrículas anticipadas hasta el 31 de diciembre. Y este es un descuento del 35%. Es el descuento más alto que siempre se da ¿cómo se llama? Por matrículas anticipadas. Así que los invito a todos a que si les interesa puedan postular o nos puedan consultar. Eh, ¿Qué otra cosa más? Ah, ya sé. Las formas de pago que tiene esto puede ser con tarjeta de crédito para las tarjetas de crédito emitidas en Chile. Se puede pagar hasta en 24, hasta en 24, perdón, hasta en 12 cuotas sin interés. Se puede pagar con cheque, con transferencia, o si no, lo otro es también a través de orden de compra por si alguien está postulando alguna beca en alguna de sus empresas o lo quiere pagar por empresa. ¿Ya? Así que eso les puedo contar yo. No sé si también, si tienen alguna duda o algo más que se me olvide, no sé, Paulina. Mira, no nos han llegado preguntas ni al chat ni nos han levantado la manito, pero de todas maneras dejé el enlace del diplomado ahí, el link en el chat, para que puedan, guárdenlo, si quieren, lo revisan después con más calma. También está los datos de Catalina Lavín para que
la contacten directamente al correo y también dejé los datos de nuestro equipo de admisión que está conformado por más personas, por un equipo completo y que ahí está todos los días conectados ahí, atentos a responder todas sus consultas. A ver, aquí me llegó una pregunta. Hola Roberto y organización, gusto en saludarles. Tengo las siguientes preguntas. ¿Están trabajando con organizaciones que apliquen o estén interesadas en desarrollar proyectos aplicados de captura y empleo de CO2? ¿Podría un egresado de este programa conectar con un proyecto así? ¿En qué plazo? Y la segunda pregunta, como egresado del departamento, ¿qué cursos son los que más se requieren para tratar los contenidos del diplomado? Roberto. Ya, vamos por parte. Si estamos trabajando con organizaciones que estén interesadas en desarrollar proyectos aplicados, sí. ¿Ya? Como les decía anteriormente, por DICTUC específicamente, hemos hecho alrededor de 12 asesorías relacionadas con no solamente con captura de CO2, sino que con producción de hidrógeno, amoníaco, etcétera. Y en base a esas asesorías, que hemos tenido mucho éxito con las empresas, fue cómo se gestó lo que es el proyecto Anillo en Tecnología. Ese proyecto Anillo en Tecnología tenía que estar apoyado por una empresa que esta es Colbún específicamente, y con Colbún es con quienes trabajamos directamente en temas de captura de CO2. También hace poco tiempo atrás hemos postulado a proyectos, por ejemplo, de tecnologías avanzadas relacionados con captura de CO2. Tenemos al menos unos dos proyectos FONDEF en los cuales hemos trabajado también con la industria en captura de CO2. Entonces, claramente sí nos podemos vincular a través de servicios, por ejemplo, a partir de DICTUC en cuanto a armar, digamos, que les demos alguna asesoría o que trabajemos directamente en temas relacionados con captura y no solamente con captura, sino que otros desarrollos. Por otra parte, podemos trabajar en conjunto a partir de proyectos que nosotros podamos generar con financiamiento Corfo, ANID, etcétera. Eso también está abierto. Ya, o sea, y un egresado de este programa en general dice, puede conectar con un proyecto así y en qué plazo. Eso depende básicamente, o sea, que el egresado pueda conectar con un proyecto así, claramente sí, ¿ya? O sea, eh, lo que nosotros queremos en este programa es sentar las bases de cómo nosotros podemos implementar eh, la parte de ingeniería básica de estos procesos de captura. Entonces ahí lo conecto con la segunda pregunta: ¿cuáles son los cursos que más se requieren? La idea es que nosotros lo vamos a aterrizar bastante para que sea súper transversal, digamos, y podamos recibir egresados de ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, etcétera, que estén relacionados con esto y que se inserten en la parte de procesos y cómo nosotros podemos implementar este tipo de tecnologías y conozcan las tecnologías que existen para esto. Entonces, la verdad es que, así como qué cursos se requieren, la verdad es que no pediría, digamos, entender un curso en particular, sino que nosotros con el mismo diplomado queremos explicar muchas cosas desde las bases. ¿Ya? Después viene otra pregunta. Ah, ¿en qué fecha aproximadamente termina el diplomado? No sé si se puede dar como el cambio de fecha y todo lo que estamos planificando, Paulina. Sí, pero a ver, aquí le pido ayuda a Cata, porque ella sabe más o menos, yo sé que los diplomados duran alrededor de 6 meses, pero no sé si Cata tiene más o menos una fecha de No, término. no, no la tengo la fecha de término. Me imagino que sí, estaba programado como para ahora octubre, ¿cierto? Y me sale el sistema que terminaba más o menos en marzo, debe ser como unos 4 o 5 meses. Son 4 meses porque Ah, ya. en la planificación inicial que teníamos era desde el 7 de octubre hasta enero, y de ahí hacíamos un receso hasta las primeras 2 semanas de marzo, pero eso lo cambiamos. Ah, ya, perfecto. Ahí, Verónica, entonces más o menos entre 4 meses
por lo que mencionó Roberto. Desde a partir del 20, ahora va a iniciar, porque hubo un cambio de fecha, ahora va a iniciar el 23 de abril Exacto. del próximo año. Sí, lo vamos a Dice, cambiar para esas fechas. Disculpa, Paulina. sí, no, no te preocupes. Dice, oye, jajaja, perdón, me refiero a conocimientos de los Ah, cursos que se ven en el Major de Ingeniería Química. Soy Ignacio Castro. Gracias, Ignacio. Roberto, no ya. sé si Sí, ya cursó. sí, Ignacio, sí, sí lo conozco. Claro. Eh, Perfecto. Ignacio, saludos, Ignacio. ¿Te refieres, Ignacio, a que, claro, si hay algún curso de ingeniería química en donde nosotros digamos, ok, esto lo podemos aplicar en captura de CO2? Lamentablemente en el de IQB no tenemos un curso de captura de CO2 ni nada parecido a lo que vamos a hacer en el diplomado. ¿Ya? Entonces yo creo que es bastante complementario. Lo más parecido es la parte del taller final que va a ser como un curso de diseño de procesos, básicamente, en donde también vamos a hablar de cosas que no hablamos en diseño de procesos que son métricas de sustentabilidad. Alguna vez lo hicimos, pero no lo hemos continuado haciendo, y también vamos a ver temas ya más legales, ambientales, éticos profundos con algunos expertos que tenemos ahí, entonces a lo mejor podemos desarrollar esa parte de mejor manera. Los conocimientos del de IQB obviamente ayudan bastante a que a lo mejor aterrizar mucho más rápido alguna información. Ignacio, habla nomás. Aló, no sé si me escuchan. Sí, te Sí, te escucho. escuchamos. Hola, hola, ¿qué tal, Roberto? Gusto saludarlo. Estaba con tema de micrófono, por eso no la escribí primero por el chat. Perfecto. Sí, la pregunta en realidad era la de los cursos, era como para hacerme una idea de la base que se da, ¿cierto? Del medio, por eso preguntaba, a lo mejor es muy específico, pero para hacerme una idea, a lo mejor si es que los conocimientos de qué cursos específicamente, a lo mejor sientan mejor las bases para los temas que se ven en el diplomado. Específicamente, por decir los cursos, no sé, de operación unitaria 2, diseño de reactores o diseño de procesos químicos en general, o como está enfocado esto en realidad para gente que no necesariamente tiene de la especialidad, a lo mejor no, digamos, cualquiera podría ingresar y aprender de igual manera los conocimientos que se dan en el curso sin tener la base de... Era un poco esa la pregunta en realidad. Exactamente. Sí, mira. Si tú miras acá cómo hemos dirigido los cursos específicamente acá, probablemente esto no lo vemos en ningún lado, en ingeniería química, o se tratan un poquito más, digamos, eh, eh, en particular como algún tópico de algún curso, ¿ya? Por ejemplo, la conversión de CO2, a lo mejor hay algún curso de catálisis que hacen esto, que se trata un poquito. En la parte de tecnologías es hablar directamente de aplicaciones industriales. Entonces nosotros vamos a hacer casos de estudio en donde, por ejemplo, vamos a hablar de la industria del cemento. Ahí el profesor Marcelo González se ofreció para hablarnos de eso, desde construcción, porque él conoce muy bien cómo nosotros podemos acoplar, digamos, una planta de captura de CO2 a, digamos, una planta de cemento y cuáles son las fuentes, etcétera. Entonces, va a ser bastante específico aplicado a ciertas industrias. Si tú me dices, vamos a hablar de operaciones unitarias 2, eso te va a servir, por ejemplo, básicamente para entender probablemente a lo mejor un proceso de mejor manera. Hay, por ejemplo, si hablamos de destilación, a lo mejor para todos no es tan trivial lo de la destilación, qué se refiere, pero necesitamos saber para qué nos sirve específicamente esa destilación. Entonces, esto lo queremos hacer súper transversal. Para gente, como digo, que esté trabajando en ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica o cualquier tipo de personas que estén trabajando, por ejemplo, en nuevos negocios en la industria, que estén interesados en la parte de captura y utilización de CO2, para que ellos entiendan de dónde empezar a planificar desde su industria, cómo nosotros podríamos, o como ellos, perdón, podrían, digamos, empezar a estudiar esa aplicación en particular, ¿ya? O sea, siempre una base de entender operaciones unitarias es bueno, pero no es un requerimiento, sino que obviamente si alguien no lo entiende lo podemos explicar un poquito más o lo podemos tratar, pero es una ventaja desde el punto de vista que obviamente si yo te digo que vamos a hacer metanol o que vamos a hacer hidrocarburos y necesitamos hacer Fischer-Tropsch, oligomerización y por ejemplo una destilación, ahí como que no todo el mundo lo va a entender, pero obviamente lo podemos explicar para qué sirve cada una de esas operaciones.
tampoco vamos a entrar en detalles técnicos así como tan profundos, sino que eso se puede ir tratando, digamos, en cada uno de los proyectos. Sí, nos interesa el dimensionamiento y cuáles son algunos parámetros críticos de algunos equipos que necesitamos saber, por ejemplo, para comprarlos. Ya necesitamos, si necesitamos un intercambiador de calor, obviamente necesitamos ver cuál es el área o cosas por el estilo. Pero la idea es que sea lo más transversal posible y ese es el mensaje que le estamos dando a los profesores para que todos entendamos específicamente cómo podemos aplicar captura y utilización de CO2 en la industria. No sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto, Ignacio, gracias. sí, puso un dedito para arriba. Así que estamos Sí, bien. Sí. perfecto. Hay No sé si otra puedo cosa. aprovechar de preguntar, porque no escuché muy bien cuando lo comentaron, pero el tema es que aplazaron la fecha de inicio. ¿Entendí bien? Sí, sí, estaba para estos próximos días, ya no me acuerdo Claro, bien la fecha porque ya lo hicimos el cambio en la página, pero ahora está programada la nueva fecha para el 23 de abril del 2025 y Catalina también comentó que estamos ahora en una campaña de matrícula anticipada. Ya, entonces si te matriculas antes del 31 de diciembre de 2024, accedes perfecto. a 35% de descuento. Dijiste, Cata, me parece, corrobórame, estamos bien. Ya, treinta y perfecto. cinco por ciento de Súper. descuento. Entonces, aprovecha, envía tus papeles, contáctate con Catalina para que puedas ahí aprovechar todos los beneficios. ¿Ya? Ya, perfecto, súper. Muchas gracias. Gracias a ti. Hay otra pregunta. Se me olvidó en un inicio decir que cambiara el nombre participante que el enlace al recordatorio, pero no importa. Después nos dirá, no, ahí dice, buenos días, ingresé un poco tarde, soy ingeniero electrónico, laboro en proyectos en el rubro cement, cement- cementero. Me interesa mucho lo que acaban de mencionar sobre captura y utilización de CO2 en este rubro. ¿Se verán detalles algo profundos? Eh, En el curso número 2, en donde nosotros vamos a hablar de tecnologías de captura y conversión de CO2, nos vamos a meter para hacer lo más transversales posibles en industria energética, minera, cemento, fuentes biológicas. Ya entonces, ahí lo que estamos haciendo es profesores que estén relacionados netamente con cada una de esas industrias, nos van a explicar cómo nosotros aplicar captura y utilización de CO2 en esas industrias específicas. Trataremos de ser lo más específicos posibles y vamos a mostrar cómo los desarrollos industriales que se han hecho a nivel internacional, porque el tema es que hay algunas industrias que van más avanzadas que otras en estos temas de captura específicamente, y la cementera tiene varios desarrollos interesantes y los vamos a mostrar, como digo, lo más profundamente posible. Pero la idea es que también aprendamos desde otras fuentes, ya que obviamente tenemos que ser transversales a diferentes industrias, pero eso también nos puede dar, podemos encontrar conexiones, que a lo mejor hay algunos desarrollos que no se han hecho en una industria específica, pero sí se han hecho en otras y a lo mejor también podemos considerar aplicarlas. Entonces yo creo que es súper interesante que miremos no solamente la industria del cemento, que las aplicaciones están sumamente bien definidas y las que hemos visto, sobre todo la oxicombustión, captura con aminas, que ahí se van a dar cuenta que esa captura con aminas, por ejemplo, no solamente se proyecta en la industria cementera, sino que también se ha hecho bastante en la industria energética. Entonces ahí van a haber conexiones también que pueden haber con las otras industrias, ¿ya? Así que vamos a ver detalles bien interesantes y tenemos información súper profunda, pero obviamente si ustedes quieren profundizar un poquito más, nosotros les podemos recomendar o los podemos guiar hacia información más específica si es que no alcanzamos a ver algún detalle particular en el cual estén interesados. Ahí tienen que sentirse libres de preguntar y de decirnos eh, en qué están interesados, y a lo mejor también eso nos permite entender un poco mejor al público y ver si es que hacemos alguna modificación para las otras versiones.
Perfecto. Ahí Gustavo nos había preguntado de los días que se impartirán las clases y los horarios y Catalina respondió 23 de abril del 2025, horario lunes y miércoles de 18 a 21:45 horas. De todas maneras, un poquito más arriba les dejé el enlace del programa. Ahí está toda la información, fecha, horario, contenidos, el detalle, los profesores, sus reseñas, así que guárdenlo y lo revisan. ¿Cuántos cursos son y cuántas horas académicas se imparten? Cuatro cursos, Roberto, por lo que mencionaste. Son ¿Y las cuatro horas cursos académicas? Ujú. y lo dividimos en 24 horas por curso. ¿Ya? Entonces, esas 24 horas las distribuimos, claro, son 25, pero una hora, digamos, es como de presentación o de prueba o algo por el estilo, que ahí lo vamos a, lo tenemos algo definido, que lo estamos distribuyendo como clases martes y jueves, desde ya se me olvidó la hora, pero son dos bloques de una hora y media. ¿Ya? ¿Cuál es la hora a la que se inicia Paulina o Catalina? Se me Yo olvidó ahora. tengo el horario el lunes y miércoles de 18 a 21:45. ¿Eso? Eso me estás preguntando, ¿verdad? Sí, pero martes y jueves habíamos definido, ¿cierto? Ah, ya, entonces Sí, tenemos que hacer una corrección. A lo mejor me quedé con la versión de la fecha anterior, que esto se fue hace muy poco, chicos, así que sí, puede que hay errores humanos siempre, pero de todas maneras vamos a chequear, mira, me comprometo, vamos a chequear bien este dato y todavía queda tiempo, 23 de abril del 2025, esa fecha no va a cambiar. Vamos a chequear bien el horario y se los vamos a informar, ¿ya? De todas maneras, esta presentación está siendo grabada y todo se lo vamos a enviar posteriormente al correo al cual ustedes se inscribieron a esta actividad. Así que de todas maneras van a tener la información actualizada en sus correos y también los datos del equipo de admisión, tanto de Catalina como se los mencioné y del resto del equipo ahí para que consulten. Siempre van a estar al día con la información, no se preocupen. sí, creo que me Em, equivoqué yo, el lunes y miércoles, Ajá, efectivamente. lunes y miércoles. Ah, ya, perfecto. Uf, pensé que había sido nuestro. No, ya, yo tengo la información 23 de abril del 2025, lunes y miércoles de 18 a 21:45. Ahí creo que hay un break entre medio para un cafecito o algo así, para que se desconecten unos minutitos. No nos han llegado más preguntas, pero chicos, no sé si tienen alguna, aprovechen la instancia, somos poquitos en esta sesión, pero creo que ha sido bastante provechosa, se han aclarado varias dudas. Y bueno, mientras tanto, contarles que puedan seguir las redes sociales de Educación Profesional de Ingeniería UC, porque hemos grabado un podcast, hemos hecho entrevistas, le hemos sacado el jugo a Roberto con esta información justamente para comprender y poder entregarles a ustedes para qué sirve este diplomado. ¿Todo será virtual? Sí, todo, Jaime y Pusco, sí, todo es online sincrónico, es a través de Zoom, me parece. Sí, son las clases, la única diferencia es como esta sesión, que tú tienes preguntas, que hay harta interacción, solo que tienes las cámaras encendidas en la clase. Aquí yo por un tema de seguridad en las charlas las apagamos, pero es una clase con todos interactuando, es bien rica la experiencia porque aquí ustedes mismos la pudieron vivir levantan la manito, hacen la consulta al profesor, están los comentarios de los compañeros, así que bien enriquecedora las sesiones. Las 100 horas indirectas son de trabajo individual o grupal, me preguntan. Ahí sí que pido ayuda a Roberto porque yo no lo manejo. Dice, las 100 horas indirectas son de trabajo individual y grupal. Está mezclado las dos cosas. O sea, tenemos algunas evaluaciones individuales por cada curso, pero la componente principal de esto es el taller 4 en donde van a armar su proyecto de captura y o utilización de CO2, en donde también van a tener las horas grupales. Están todas reunidas específicamente, ¿ya? Dice, cabe la posibilidad de realizar alguna visita a empresa donde se ve algo relacionado al diploma. Eso no lo había pensado, pero tenemos empresas amigas que nos pueden, digamos, tenemos hartas empresas amigas que nos pueden ahí dar acceso, digamos, a algún desarrollo y también, obviamente, nosotros como estamos trabajando acá en el laboratorio en captura de CO2,
Si tenemos alguna, digamos, ya prototipo armado el próximo año, por el proyecto Anillo lo podemos mostrar, obviamente. Ya, o sea, eh, en la parte de conversión de CO2, de hidrogenación de CO2, se hacen muchas cosas acá en el Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos y podemos mostrar esos procesos a escala de laboratorio, ¿ya? Pero queremos hacer un dispositivo de captura un poquito más grande como para que que es el objetivo de nuestro proyecto, básicamente. Entonces, igual lo podemos mostrar, ¿ya? Así que podemos planificar cosas en el camino y sobre todo tenemos muy buena relación con el centro de hormigón que siempre nos llevan a ver, digamos, algunas plantas en donde podemos detectar fuentes de carbono y ver qué es lo que podemos hacer en esas plantas, por ejemplo. Ya, pero es una muy buena idea. Perfecto, se sacó ahí una idea para llevarse ahí anotadita para poder Sí, implementar sí, y aplicar siempre mejores. sí, ahí Eh, como que, disculpa, lo único que me Dale. complica en eso siempre es como la parte legal de seguros y cosas por el estilo. Eso tengo que conversarlo en la interna. Cómo se Vamos a, organizan esas cosas. claro, vamos a ver todos esos elementos, pero si no, de todas maneras ahí Roberto les va a ir comentando novedades. Chicos, no sé si tienen más preguntas, aprovechen, insisto, es la instancia que hemos organizado para ustedes para que la aprovechen. Si no, tienen los datos ahí del equipo de admisión. Yo estaba hablando de que invitarlo a seguir las redes sociales porque les decía que habían entrevistas y también constantemente estamos haciendo masterclass, charlas de toda nuestra oferta de diplomados ahí, temas de su interés para que puedan participar con nosotros. Ya, ahora sí, no nos han llegado más preguntas. Simplemente quiero agradecer a todos quienes se han conectado, también a Roberto, a Catalina por estar aquí con nosotros. No sé si quieren mencionar, Roberto, Catalina. Ah, hay una pregunta antes de ir terminando la duración. En meses Ah, aproximada, como 4 meses. 4 meses. Clases martes y jueves toda la semana. O sea, lunes y miércoles, perdón. No, ya, lunes, Lunes y miércoles. miércoles, lunes y miércoles, lunes y miércoles. Es la hora y es la No fecha sé, no del sé por qué año. lo tengo agregado en mi disco duro al revés, digamos. Es que a lo mejor lo pensaste en un inicio y después se corrigió el horario y te quedaste con la idea No, es inicial. que fue una discusión interna también. Ah, perfecto. Por eso te quedaste con eso. Ya, chicos, muchas gracias. Ah, le estaba preguntando si quieren, estamos todos ahí un poquito dispersos. Roberto, Catalina, por si quieren mencionar algo antes de finalizar, quieren hacer una invitación o mencionar algo. No, yo por mi parte no, creo que está todo dicho. Roberto, algo antes de irnos. ¿Me escuchas? Que ¿Sí? se me apagó el micrófono, digamos. Te Eh, escuchamos. ya, perfecto. No, que, bueno, los dejo a todos invitados para que accedan a este diplomado que, bueno, lo hemos preparado con harto cariño y es básicamente nuestro hijo acá dentro del DIQB porque le hemos puesto ahí como harto cariño a todos estos cursos y también tiene mucho de la experiencia que nosotros hemos traído de las colaboraciones que hemos tenido con la industria. Así que espero que les interese y obviamente no está cerrado para ingeniería química, sino que para todas las personas que quieran entender todo lo relacionado con captura y utilización de CO2 y todas las personas que estén trabajando en estos temas y quieran hacer implementaciones industriales. También siempre dispuestos a colaborar en estas áreas. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí un programa que es bien aplicado, ya está la invitación hecha, están todos los datos ahí puestos en la mesa para que puedan consultar y bueno, anímense, queremos verlos el próximo año aquí, ser parte de la comunidad de educación profesional y sobre todo aquí de Ingeniería UC, que para nosotros es tu lugar para aprender. Muchas gracias a todos y espero verlos en una próxima oportunidad pronto. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Muchas gracias.